Hola, Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Aberaj, iré creando, que dabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. 1, 2, 3, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. 1, 2, 3, abracadabra, averaj kedabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida, una larga, inesperada conversación. Hola, hola, querida audiencia. ¿Cómo va en este lunes lluvioso y aliviador? Hola, Selma, querida. Hola Silvana, acá estamos nuevamente. Sí, estamos aquí en Radio Z junto a vos, como todos los lunes, en nuestro programa Abracadabra, creando realidad a través de la palabra. Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, hoy reponiéndome aún de una gripecita que no cede. En fin, estamos en este estudio lleno de duendes, con la logística de Charlie Gerbaldo, la asistencia de producción de Dayana Cabrera, el diseño gráfico de Manuel Padilla y el laburo hermoso de nuestro operador Nahuel Rodríguez. ¿Cómo va, Nahuel? Muy bien, por suerte. Hoy tenemos mensajes de todo tipo y muchos halagos, ¿por qué no? Y los estuvimos leyendo durante la semana. Así es, recuerden que tenemos un WhatsApp al 1166892133. Por si quieren mandar mensajitos durante el programa y no después del programa a cada una de nosotras, que igual siempre son bien recibidos. Marines Branchi dice, acabo de ver los 2 programas que me faltaron. Debo decir que me impresionó tu cuento. Está hablándole a Selma. Sí, Mi María Inés Branchi es Exact- una ex directora de SENS. Exactamente. Mi mente cuando escuché el final salió disparado para el lado de la muerte de la protagonista, ya sea por su extrema delgadez o por vincularlo a una anorexia, no sé. A mí me sucede lo mismo que a vos y a tantas otras mujeres, no solo con las mallas, sino con la compra de cualquier prenda. Se refiere a la ley de talles que tratamos en ese programa, generalmente con jeans y remeras de talle único. Esperemos que alguna vez veamos solucionada esta cuestión. Y el otro programa completa Marines Branchi, que trató el problema de la verdad. Estuvo buenísimo, imperdible cada reflexión. Y el invitado, tus preguntas concisas y claras y también las respuestas. Otra vez sorprendida por tu cuento. Jamás hubiese imaginado el final. Me gustó mucho. María Soledad Latanzi, exalumna de mi taller, me escribe desde Catamarca. Querida profe Silvana, qué lindo programa haces. Bueno, conducimos y creamos con Selma. Aclaro, somos 2, chicos, chicas, oyentes y oyentas. Escuchar tus editoriales es como escucharte dar talleres o clases. Qué épocas mías.
Siempre tan didáctica y profunda, profe, y las partes de sus novelas y cuentos que lee. Viajo con cada uno de los famosos rincones del programa y sus invitados. Gracias, les enviaré mis escritos o microescritos, se refiere al último Qué programa. hermoso comentario. La verdad que se lo agradecemos. Sí, gracias, 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 gracias. Vamos a ir al Rincón del Subrayado, hoy a cargo de Selma. Recuerdo a los oyentes, a la audiencia, que continuamos con el tema de la verdad hoy, la verdad y los medios, la verdad y la historia. Nada más ni nada menos después de la cortina musical. Desde el lunes pasado, Silvana, el tema de la verdad nos parece apasionante, así que decidimos continuar con él en este programa, pensando el tema desde diferentes aristas. Esta vez voy a aprovechar el rincón del subrayado para comentar solamente un libro que tiene diversos interlocutores, diversas voces y que por supuesto subrayé por todos lados como corresponde. Se trata de una publicación que encontré por casualidad en una librería de Mar de Plata mientras estaba de vacaciones. Su título me convocó y acá estoy hablando de este libro. Se trata de Periodismo y Verdad de Jorge Fontevecchia, quien luego de escribir un prólogo alusivo interroga a diferentes periodistas de los medios. El subtítulo del libro es Conversaciones con los que mandan en los medios. ¿Cómo no quedar atrapada, Silvana, con este subtítulo? Si bien es un libro editado en el año 2018, creo que puede leerse perfectamente porque no ha quedado desactualizado. Comencemos. La pregunta principal que unifica todos los reportajes es la que interroga sobre la objetividad de la información en los medios. Y hay varias preguntas. ¿Es posible la objetividad total o es una aspiración del periodismo honesto? ¿O es más honesto decir desde dónde se está mirando la realidad y no pretender una objetividad que no existe como tal? ¿Es la objetividad un valor esencial de la prensa o la televisión actual o es un valor del pasado y ahora se aprecia más la opinión sesgada siempre que se sepa a qué pensamiento adscribe el periodista? La verdad es que son preguntas muy interesantes que atañen a todos los que trabajamos en los medios. Nosotras hacemos radio, por ejemplo, o para quienes trabajamos en una carrera de comunicación. Algunos comentarios que me gustaron. Fontevecchia afirma que respecto de la objetividad como se la pensaba en el siglo XX, este es un pensamiento arcaico que ya no tiene vigencia. Pero por el otro lado, el periodismo militante le causa rechazo, porque se convierte en una propaganda de un partido político que financia la operación de difusión de ciertas ideas, con lo que se disuelve el planteo de un periodismo profesional y autónomo. Entonces él dice así, es una cita textual: la profesión de periodista precisa reformular el concepto de objetividad en el periodismo, sustituyéndolo por otro que dé cuenta del componente subjetivo que habita en toda creencia, pero sin caer en el relativismo de que todas las creencias son igualmente válidas, y poder así formular nuevos criterios de verificación que recreen las credenciales epistémicas del discurso periodístico signado por el lenguaje verista. ¡Wow! Creo que habla de fijar nuevas pautas sobre cómo acordar la relevancia de los hechos narrados
y que se mete con la filosofía del lenguaje, que es harina de otro costal. En realidad está hablando también de lo que los periodistas llaman fijar agenda, o sea, decidir cuáles son los temas de los que hay que hablar en determinado momento. Por lo que leí, esta agenda también está en discusión de quién la determina, porque con la medición casi instantánea del rating televisivo, es también el público que mira la televisión el que señala sus preferencias. Bien, la cuestión es que los jóvenes pocas veces miran televisión o leen diarios, ¿verdad? Más bien se informan a través de las redes sociales o de los buscadores de Internet, que traen noticias aleatorias a quien está consumiendo datos. Y ya sabemos, las redes están llenas de noticias falsas o por lo menos tergiversadas. Basta darse cuenta de que el titular no tiene nada que ver con la noticia que sigue después y que no se engancha tan a menudo. Dentro de los reportajes que presenta el libro, quiero detenerme en algunos comentarios que realiza Carlos Pañi, el conductor de Odisea Argentina, que me resultaron interesantes a la hora de pensar en qué sucede hoy en día con los medios. Dice así: hasta ahora, vos comprabas el medio que ratificaba tu ideología, tu forma de mirar las cosas, que te convencía. Con el acceso que te da Internet a los medios, yo escribo hoy una nota en La Nación y me lee y me comenta y generalmente me insulta muchísima gente que no tiene un pacto ideológico con este medio. Me parece que la web, en la medida en que el acceso es gratuito, rompe ese vínculo ideológico gracias al cual vos comprabas el diario, porque era yo soy lector de La Nación, es decir, yo creo en ese medio. Además está decir que si bien es cierto que la web permite un acceso a contenidos de manera más abierta, también creo que no cualquiera se detiene a leer concienzudamente una nota, y menos una nota de Pañi, porque cualquier lector más o menos versado sabe cuál es su posición. Más vale lo que veo en las declaraciones de Pañi es que la web vuelve más vulnerables a los periodistas, porque evidentemente la amplitud de la audiencia lectora de la web hace que lean la nota lectores que no han sido pensados como tales mientras se preparaba el texto. Humberto Eco diría que no son los lectores presupuestos por el texto, lo cual complejiza el tema y lo vuelve más interesante aún. Si pensamos que nosotros editamos este programa y lo subimos a YouTube, vamos a tener un montón de oyentes que no son a lo mejor los oyentes presupuestos por nosotros y que a lo mejor no les gusta nuestra columna. Así que eso puede suceder porque la web tiene esa magia. En fin, en este libro hay unos reportajes imperdibles, aunque no creo que estén todos los que mandan en los medios, sino más bien algunos de cierta ideología. Por ejemplo, Silvana, te quería contar que me resultó útil lo que dice Daniel Haddad sobre cómo convirtió Radio 10 en una radio muy exitosa. Afirma eso, que lo principal de una radio es que sea escuchada. Y da algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, respetar a rajatabla día y horario, porque nuestros oyentes se acostumbran a un día y horario. 2, habla de los pases, cosa que nosotros no hacemos con otros programas, pero dice sí que es muy importante ser parte de la familia de radio para hacer referencia un programa de otro, y creo que es lo que intenta Charlie Gerbaldo. Y por último, además de otros consejos que podríamos aprovechar, claro, gestionando las ideas a nuestro estilo, afirma que en todo programa de radio debe haber un columnista de humor, cosa que deberíamos estar pensando. Y otro consejo es desacartonar el lenguaje para entrar en sintonía con el público que escucha. Bueno, ya ven, encontré muchas maravillas imperdibles en este libro que por supuesto dejé todo subrayado y que recomiendo si tienen ganas de conocer la historia de ciertos medios y ganas de ponerse a pensar qué cosa
es la realidad. Bueno, pasamos al rincón de nuestras obras y en honor a la cuestión de hoy van un capítulo con 4 cuentos cortos, microcuentos, Selma, tal vez. Estoy descubriendo qué hago en las Ficción, novelas microficción y y micronovela. micronovela. De mi novela o micronovela, no por lo corta, sino por lo de los cuentos, El fenómeno tribunales. Ahí va. El picaporte 1, la verdadera historia. Nota, 2 puntos. Esteban, me confirman mis sospechas de hace años. No solo seguir recibiendo claves en mis sueños y pesadillas, sino advertencias diurnas como mi alumbramiento y otras que ya hemos compartido. Por lo que tengo que contarte, bueno, es algo muy serio. Así que solo me atrevería a decírtelo personalmente en casa, Julia. Junté unas hojas o 2 o 3 viromes. Los dos nos la pasábamos comprando fibras y lápices de colores para hacer esquemas y cuadros sinópticos sobre el fenómeno tribunales que seguíamos desde hacía ya unos años y del cual participábamos activamente desde la Plaza Tribunales, con muchos compañeros ya de ruta. Salí con mi impermeable al hombro. El cielo se veía amenazador. Mi amiga Julia no estaba en su casa. ¿Habría tirado el mensaje por debajo de mi puerta y resuelto caminar un rato? La situación me inquietaba. Julia era una mujer paciente. Sin embargo, esta vez no había podido esperar que yo cerrara la ducha para atender sus timbrazos. Releí la nota que ella había tirado por debajo de mi puerta. Había sido escrita con prolijidad, seguramente en su departamento, pero denotaba un nerviosismo extremo. En medio de esas conjeturas apareció mi amiga con una bolsa de librería. Me saludó secamente. «Mira, Esteban, yo no sé cómo vas a tomar esto», dijo mientras abría la puerta. Me senté a la mesa de la cocina. Julia calentaba café. Una lluvia elocuente sorbió el silencio pedacito a pedacito. «Sin azúcar, ¿no?», hice un gesto de aprobación. Hace unos días, mi hermano del alma, el tipo con el que me crié, ya sabes, cumplió 11 años de muerto. Yo le escribí una carta diciéndole que volviera, que ya era suficiente ausencia, bla. La carta quedó en el cajón de mi mesita de luz con otras anotaciones típicas de mi obsesión de escritora. La verdad es que era un deseo nomás. Esteban, con la mano temblorosa, sacó un telegrama del bolsillo de su vestido. Me lo dio. El telegrama decía: «Julia querida, me convocaste. Llego en estos días. Espérame con unos mates dulces. Sigo odiando tu edulcorante. José». La lluvia seguía tocando al fondo. «¿Quién es?» «Mi hermano del alma, el que murió hace 11 años. Te hablé tanto de él. Llegó ayer. Se fue a visitar a un abogado italiano, compañero en el exilio. José es abogado también y también el primero en hablarme de Selva y Joan. Ellos habían defendido a su padre, un grueso empresario a quien en los años 70 el estado económico le arrebató una empresa de papel. Esa circunstancia lo llevó a México, a él y a su hermana. Su vuelta con la democracia me llenó de alegría. Después siguió la vida y su muerte. Durmió en el cuarto de la computadora. No sé. ¿Cómo no sabes? No entiendo nada, Esteban». Yo miraba fijamente el telegrama sin matasellos ni destino. Lo recibí por debajo de la puerta, no tuve que firmar. No sé. ¿Qué te dijo? Que venía de la allá a la acá porque debe completar una misión importante junto a nosotros. Julia, ¿te estás escuchando?
Esteban, querido, no me digas que no me crees. Mirá, es la verdad. Él va a venir en algún momento. Espéralo. ¿Y cómo llegó acá? A través del picaporte que dice que abre una puerta de madera común y corriente que separa el allá del acá, explicó acelerada. Quedé en silencio. La lluvia venía derrapando. Verdaderamente no sé qué decirte. El picaporte 2. José Dyer, Esteban Ruiz, Esteban José. Nos estrechamos las manos. El hombre delgado, barbudo, de unos 50 y pico de años, se sacó el impermeable y un gorro de lluvia castaños. Julia le ofreció mate. Yo lo cebo, vos pones la pava, le dijo José, mientras agarraba con seguridad la yerbera, el mate y la bombilla. Ya le conté a Esteban, no sale de su asombro. Julia abrió así el paquete que ahora teníamos que compartir los tres, como todo en el fenómeno tribunales, tan extraño. El picaporte, balbucié. Sí, el picaporte. Lo forzás, lo empujás hacia afuera y sentís la sombra de la puerta de madera sobre el entrecejo. De esta forma sabés que estás acá. Tus movimientos son nuevamente acompañados por el cuerpo y su sombra correspondiente. Al momento que la sombra rectangular, que es enorme, cae sobre tu cabeza. En el allá nadie tiene sombra, no hay sombra. Y hay un cielo ocre, a veces naranja pastel, que lo cubre todo. Yo solo pude preguntarle, ¿por qué volviste acá? Importa más el para qué, me contestó. El picaporte 3. Ese día y el otro, José Dyer nos contó acerca de la enorme sombra rectangular que separa el allá del acá y de cómo algunos regresan sin sombra y a otros se les desprende. Descubrimos entonces la verdadera historia de los que no tenemos sombra y bregamos por una justicia justa desde el fenómeno tribunales. De todos modos, José fue renuente a explicarnos ciertas reglas. En esos 11 años allá había vivido situaciones de una particularidad pasmosa. Una de las historias que contó era semejante a la que repetía, sin ton ni son para muchos, Piotr Kotska, el violinista que conocimos hace un tiempo, sin sombra, que por su información estaba injustamente internado en un hospicio. Allí lo visitábamos cada semana. Era una verdad entonces lo que decía finalmente. Decidimos conectar a José con el violinista. El picaporte 4. La verdadera historia de cómo Piotr y José se encuentran. En el verano del 2004, Piotr Kotska había sido ingresado al loquero a causa de un brote. Él estaba tocando con su grupo musical en el subte al atardecer. Un tiempo después del crimen de Selva y Joan y de haberse enterado que habían asesinado a su pareja, Hilda Vince. En realidad, el brote pareció una triste interpretación de los kiosqueros del lugar, que llamaron a emergencias al no comprender lo que el músico polaco estaba desocultando. Una vez internado de prepo, solo sus compañeros de orquesta fueron a verlo unas semanas y luego no recibió más visitas que las de Julia y de mí. Nos habíamos relacionado con él en la estación después de que yo había visto cómo mataban a los abogados que crearon el fenómeno tribunales. Cuando vimos caminar juntos a José y Piotr en el patio central del hospicio, Julia y yo nos dimos cuenta de que ninguno de los dos hacía sombra.
¿Estaría ahí la verdad? Así, sin obedecer más que a una intuición poderosa, los dos convinimos al observarlos que debíamos sacar a Piotr del hospicio. Le debíamos una importante por la info que nos hizo tener acerca del fenómeno, tribunales. No sabíamos cómo encarar a las autoridades, pero ni bien se lo transmitieron a José, él tomó la iniciativa. No se preocupen, sacar a Piotr de acá es absolutamente posible. A las 6:30 estábamos los tres afuera del hospital, acompañados por Piotr y por su violín mágico. De verdad. Esteban y yo comprendimos que hubo un espeso misterio que obró para el milagro que trajo del allá José entre manos. Piotr y José iban adelante. Sus cuerpos no hacían sombra alguna. Los dos habrían bajado el picaporte y empujado la puerta común y corriente en varias oportunidades. Y antes de encontrarse, ya despuntando el 2005, los dos habrían sentido más de una vez la enorme sombra rectangular sobre el entrecejo. Bien, y vamos a dar comienzo a la tercera columna o al tercer rincón con un invitado súper especial que además es un amigo, pero antes de nombrarlo, voy a invitar a los oyentes a venir a ver la obra de teatro El aroma del anís de Tucci Rothenberg, sí, de la familia de los Rothenberg, claro, la hermana que vive en Israel. Es una obra cuya dirección la realiza Lía Yelin y se está dando la obra domingo 20 horas. Y para todos los oyentes en el tinglado, claro, y para todos los oyentes de este programa de Abaracadabra, nombrando que escucharon el programa, pueden pedir la promoción del 2x1. Así que repito, El aroma del anís de Tucci Rothenberg aquí en el tinglado, domingo a las 20 horas, 2x1, para que todos puedan ver esta obra. Y vamos a pasar entonces a nuestro invitado. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va, Alberto? Muy bien. Vamos a presentarte formalmente a Alberto Figueira. Es profesor de historia, egresado del IES número 1, Alicia Moró de Justo. Cursó gestión educativa en la Universidad Nacional de Lanús. Se desempeñó como docente en instituciones educativas de gestión pública y privada en Ciudad de Buenos Aires y Avellaneda. Se especializó en educación permanente de jóvenes y adultos en la Ciudad de Buenos Aires, en la que realizó la carrera docente, ejerciendo el cargo de supervisor escolar en el nivel secundario de la modalidad de adultos entre el 2011 y el 2020, año en que se jubiló. Bueno, pero tenemos ahí 2 o 3 aristas para preguntarte súper interesantes. La primera, te voy a llevar, Alberto, a esta canción que estuvimos escuchando que dice textualmente: si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. ¿Vos compartís esta letra de esta canción o decís, no, la historia es única y lo que puede haber son interpretaciones? ¿Qué es lo que podés decir de esta frase que además es una canción súper conocida? Bueno, en principio coincido absolutamente con esa frase, ¿no? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y nos ha pasado en nuestro proceso de construcción historiográfica en nuestro país, como nación, como Estado naciente, es decir, la historia de Bartolomé Mitre ha sido después sujeta a un revisionismo histórico. Y bueno, sí, Bartolomé Mitre era como si fuese la epopeya, sería el epos de la historia. Y se entiende eso porque, bueno, una nación en ciernes, intereses políticos e ideologías políticas muy comprometidas
en ese momento, llevaron a Mitre a escribir la historia. Y después otros escribieron otra historia. O sea, el objeto de la historia siempre es el mismo. Lo que varía es la mirada. Sobre todo una nación tan grande en dimensiones y además tan rica. Sí, sin duda, y con un pasado español, amerindio, muy fuerte, o sea, una diversidad sobre la cual se impone un modelo absolutamente, diríamos, por la fuerza. O sea, ahí hay una carga de violencia que no fue solamente violencia simbólica, sino violencia de hecho. Esa construcción se cobró la vida de mucha gente, se cobró la sangre de mucha gente y el sometimiento y el sojuzgamiento de otras tradiciones, ¿no? Para que Con la, impere un modelo determinado. con la diversidad y además la historia colonial, que generalmente se da rapidito, de pueblos originarios, de esclavitud, y luego las primeras inmigraciones, ¿no? O sea, tan rico. Absolutamente, absolutamente. Alguien dijo en un momento, tuvimos más años de historia como peruanos que como rioplatenses. Sin ir más lejos, el virreinato del Río de la Plata fue el último de creación en 1776, y a quienes pertenecían estas tierras, al virreinato del Perú. Nuestra capital fue Lima por muchos más años que Buenos Aires. Claro, en general no lo recordamos así. No lo recordamos así, porque también en esa geopolítica rioplatense versus área andina hay mucha diversidad, muchísimas Sí, diversidad racial, muchísimas de lengua. diferencias, sí, ni hablar ya durante el proceso de vida independiente, el impacto inmigratorio a la Argentina, o sea, configuró una realidad totalmente distinta al resto de Latinoamérica. Seguro. Ahora, qué interesante lo que señala Silvana, porque ella dice, por un lado, bueno, una cuestión es la historia y otra cosa son los programas de historia. Y tenemos acá un invitado que puede hablar de las dos cosas. O sea, la historia tiene una mirada, pero los programas que se enseñan en las escuelas también están recortados, me imagino yo, ahora que lo pienso, y también estarán dirigidos a cierta cuestión. Entonces hay como un recorte primero de los hechos importantes de los historiadores. Y luego hay un recorte de los sistemas escolares que según las épocas de gobierno imagino que toman diferentes etapas o que, digamos, se extienden más en bibliografía sobre un tema que sobre otro. ¿Es así, Alberto? Sí, por supuesto, y ahí tenemos la historia en manos del Estado. Claro. ¿No? Que es el que regula la actividad pública, no solamente en educación, sino en los demás ámbitos. El Estado como fiscalizador eleva, o sea, baja, mejor dicho, una propuesta curricular, pero tenemos una ventaja en el ejercicio de la docencia. Es decir, una cosa es la currícula prescripta, los programas, esos que ya están diseñados por entidades y organismos centrales, como los distintos ministerios de educación, de las jurisdicciones. Y otra cosa es lo que el docente puede hacer con esos programas. Y ustedes saben que es fantástica la libertad que hay, que no la tenemos que leer como libertad de cátedra, porque acá entramos en una confusión conceptual. La libertad de cátedra no es inherente ni al nivel primario ni al nivel medio de educación, pero sí una libertad de acción de qué hacer con esa currícula prescripta. Entonces, por un lado está el programa, y cuál es la herramienta que el docente tiene para desarrollar su concepción, la planificación, es decir, cómo a raíz o a través de esos contenidos el docente puede diseñar una propuesta bastante atractiva. Seguro. O sea, no es un impedimento nunca se cumple con el programa, porque son kilométricos. La selección de contenidos está bueno, poder y saber hacerla adecuadamente,
para realmente poder explotar. Hay una cuestión también que tiene que ver con que la currícula a nivel secundario de educación sigue siendo enciclopedista. Entonces, si lo tomamos desde ese punto de vista del acopio de datos y que el estudiante sea un receptor de esos datos que vamos inoculando así uno tras otro, eso también hace perder un poco la lógica de las distintas disciplinas. Entonces, una buena selección de contenidos implicaría que determinados procesos o periodos fueran estudiados con un poco más de profundidad, si enfocamos desde ese ángulo. No es una tarea sencilla, hay que establecer acuerdos dentro de las instituciones, pero existe la posibilidad y la libertad de poder hacerlo. Sí, de todos modos, quería contar dos cuestiones, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar el ingreso de la carrera de letras, yo te lo comentaba, Alberto, en la ciudad de La Plata, año 79, en vez de tener historia en el curso de ingreso, tuve historiografía. Vaya qué dato, pensándolo, bueno, a mí me sirvió muchísimo entender cómo se generaba la historia, pero fíjate en este contexto histórico tan complejo que fue el año 79, en vez de estudiar yo qué estaba pasando con la Argentina, estudié a Heródoto, a Tucídides, o sea, lo más lejano que podía haber en el mundo, y evidentemente no había ninguna voz discordante al gobierno militar de turno porque estábamos en otro tiempo y lugar. Así que esto como una clara muestra de cómo los programas pueden ocultar y precisamente tratar de opacar la realidad que se está viviendo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, quería contar que durante mi época de estudiante secundaria, yo estudié gran parte de historia argentina a través de los documentos. Había una publicación que era en 3 tomos, que traían los documentos de época. Entonces nosotras no estudiamos, porque mi profesora era revisionista, no estudiábamos de los libros, Ibáñez, etcétera, etcétera, sino leíamos los documentos y tratábamos de descubrir si el documento era verdadero o era falso. O si era verdadero pero mentía, porque también puede haber documentos verdaderos que son mentirosos en su generación. Así que yo pienso que a veces en la Argentina retrocedemos y no avanzamos, ¿no? Porque tantos años después, no sé si todavía hay alguna escuela que trabaje sobre documentos. ¿Vos tenés idea? Bueno, el trabajo con los documentos justamente tuve la fortuna de que haya sido docente mía en el profesorado. Eran esos libros de Capeluz de la década de los 70, Sí. que las páginas estaban divididas en 2 partes. Bueno, estas docentes publicadoras de manuales de historia de nivel secundario llamaban a esos documentos texto vivo. O sea, acuñaron esa expresión, eran los libros de Mireski, Rollo, Elvira Saluzzi. Elvira Saluzzi fue docente de metodología justamente en el profesorado. Y se empezaba a abordar justamente la historia a través de los documentos. Eso fue plena década del 70. Yo estaba en el secundario y estaba la dictadura militar, ¿no? en ese entonces. Pero sí, la historia desde el positivismo, el imperativo es la historia se hace con documentos, ¿no? Ahora, de ahí a que el estudiante acceda directamente a los documentos, bueno, esa es una cuestión metodológica del profesor de la cátedra a cargo. Bien, ¿y qué tenés para decir acerca de la objetividad y la verdad de la historia? Porque es lo que estuvimos discutiendo en los medios. Ya vimos que en los medios puede haber hechos, pero la mirada siempre tiene un algo de subjetivismo, lo que no quiere decir que el hecho no exista, ¿no? Ya si el hecho no existió es una falsedad. O sea, ahí hay una falta de profesionalismo del periodista. Pero en tanto hecho exista, puede haber miradas diferentes sobre el mismo hecho. ¿Cómo podríamos entonces pensar en la objetividad de la historia, que trata de hechos que ocurrieron hace tantos años? Bueno, sin dudas, me quedó
fijada la expresión de Fontevecchia cuando leía Selma sobre el concepto de objetividad y cómo en la actualidad aparece como perimido, como que es una bandera del siglo pasado. Exacto. No existe la objetividad en las ciencias sociales. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Es una afirmación muy dura. Es una aspiración en tal caso. La Claro, objetividad es un camino. Es un camino, es una aspiración. Un horizonte. O sea, cuando digo no existe la objetividad, no quiero confundir con que no existe la verdad. Desde el punto de vista, tanto el conocimiento de la realidad, que es la crónica, el periodismo, todo está pasado por el filtro del observador. En este caso, en el presente, el periodista. En el caso del pasado, el historiador. Ahora, he aquí que el conocimiento histórico reviste otra característica. Es un conocimiento de tipo indirecto. La realidad está, o a lo sumo estuvo ayer, o hace una semana, o un año, y entre quienes se difunde la noticia, hubo testigos presenciales. ¿Qué testigo presencial tenemos del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810? Ninguno. Imposible. Entonces, ¿cuál es esa característica del conocimiento histórico? ¿Por qué es indirecto? Porque el objeto de estudio no existe. ¿Qué es lo que existe? Lo que quedó, la huella, el documento. Podemos hablar de documentos oficiales, podemos hablar de testimonios, podemos hablar de poemas, de narrativa, de diarios personales, o sea, hay infinidad de fuentes. Eso es lo que en historia se denomina fuentes. En eso, Alberto, las cartas sí, me parece que son un elemento, a mí me gustan muchísimo, todo tipo de cartas. El intercambio epistolar es muy fundamental, importante. es muy importante. Muy importante, además, sobre todo si recoge no solamente la vivencia de protagonistas, sino también de aquellos que están viviendo ese momento y que es gente común y corriente, cómo impacta, ¿no?, en la gente el acontecimiento histórico, que tiene relevancia. No todos los acontecimientos tienen una relevancia histórica. Todos los hechos no entran, sino que son aquellos acontecimientos relevantes que han producido cambios en la evolución de un paradigma, en la evolución de una nación en ciernes, en un quiebre revolucionario. Es decir, esos son acontecimientos que tienen el rango de acontecimientos históricos. Y hay multiplicidad de fuentes, desde los documentos oficiales hasta cualquier tipo y resto material escrito, por eso hablamos de historia, este es otro dato. Entonces la historia, el conocimiento histórico está mediatizado. El conocimiento periodístico también está mediatizado por el periodista, pero el conocimiento histórico está mediatizado por esa ausencia del objeto de conocimiento en el presente. Es más parecido a un paleontólogo, decís vos. Bueno, la paleontología es una parte de la historia no escrita. O sea, el paleontólogo es el que auxilia también en su tarea al arqueólogo, ¿no? En la arqueología ya es el conocimiento de un pasado en el cual no tenemos testimonios ni documentación escrita. Y es muy, muy interesante el rastreo que se hace. Es un trabajo de campo y de laboratorio sumamente sutil, interdisciplinario, para la reconstrucción de ese pasado humano que no ha sido, en el cual no se encuentran escritos, no se encuentra escritura. Quería preguntar, Alberto, vos has estado en contacto entonces con el aula en adolescentes y adultos. Por un lado, por ahí en adolescentes es ciertamente difícil que se interesen de cosas que están regidas por el tiempo y pasado. Y en adultos, creo yo, que habiendo dado mucho más clases con adultos, lo que cuesta un poco es esto de que ellos ya tienen formada una ideología
o una idea de determinados hechos o han heredado determinadas ideologías y posturas que les hacen ver toda esa historia pasada de una determinada manera. Sí, pero a la vez yo no lo tomaba en mi caso como como un desmedro, ¿no? Para la tarea de enseñanza-aprendizaje. No, es muy enriquecedor Es para muy nosotros. enriquecedor y sin duda lo que sucede con el alumno adulto, o sea, cuando hablo de adulto, hoy tendría que hablar de gente de más de 50 años, porque ya una persona de 40 ya asistió a otro proceso de construcción institucional. Cómo llegan al centro educativo y esperan recuperar esa escuela perdida? Entonces, desde esa cuestión actitudinal hay muchísimo, pero a la vez yo me tomaba de ese respeto reverencial por la institución escolar. Y eso era una actitud muy positiva, porque venían, y creo que lo compartimos esto, con unas ganas, con un entusiasmo que no pasaba con las generaciones más jóvenes. Sí, hay una avidez Sí, hay una avidez. de conocer, de completar. Y si bien es verdad que vienen ya con una información determinada, con una tendencia, con sus creencias y sus ideologías, vienen igual dispuestos a absorber más cosas y distintas también, ¿no? Bien. Una de las disciplinas que más creció, creo yo, en los últimos 10 años es lo que se refiere a la historia oral. Por lo pronto, estando yo cerca física y geográficamente de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras, había muchísimos cursos sobre historia oral, como si esta fuera una nueva mirada sobre la historia. ¿Cuál es tu opinión sobre esta nueva disciplina? ¿Crees que es valiosa, que puede ser un aporte? Es un aporte, pero de periodos muy recientes. Claro, O sea, porque no podemos... trabaja con el testimonio. Claro, porque trabaja con el texto vivo, digamos, ¿no? Con el testimonio. Ahí sí que está vigente todavía esa mirada fresca, ¿no? Hay distintas teorías como que para el estudio de una década tiene que transcurrir en el medio otra. O sea, por ejemplo, recuerdo cómo en los 80 se empezó a historiar y a revalorizar aspectos de la década del 60, sobre todo cuando hablamos de historia nacional, de sucesos que de alguna manera hemos vivido y que nos han conmovido. Entonces, esas cuestiones es como que si hay una década en el medio, la mirada hacia esa puede década ser más objetiva. Sí, incluso aquello que por ahí se criticó y se fue lapidario en su momento, después como vinieron los hechos de la siguiente década, dice, bueno, pero no estuvo tan desacertado Más esto o menos aquello. como lo que está pasando con Menem, ¿no? Que Bueno, teníamos como buah, una determinada opinión y ahí ahora en entramos los en- medios aparecen otras Claro, opiniones. bueno, eso Más o menos así. más o menos podría ser. Podría ser Pero algo sí, la así. historia oral es un aporte importantísimo. Sí, sí, sí. Bueno, qué interesante. Nuestra historia, Alberto, creo que somos muy apasionados también por la diversidad étnica y social que hemos tenido en nuestro origen. Pero digo, en nosotros el tema histórico, sobre todo en los últimos 50 años, es verdaderamente una guerra campal. O sea, es tan difícil pensar que esto de que una década puede distanciar, ¿no? Estamos como en carne viva. ¿Qué tiene, digamos, cómo lo ves vos desde la historia? ¿Cómo ves esto de la lucha de verdades, incluso hasta la posverdad aplicada a la historia? Bueno, a ver, el tema de la verdad. Tiene que ver esto justamente con las vivencias. Y no son las vivencias del pasado, sino que son las vivencias del presente. Es decir, con qué categorías de análisis para mirar ese objeto del pasado
cuenta el historiador, a qué ideología está adscripto, es un militante o no lo es. Incluso hay una cuestión que tiene que ver con la clase social de la que proviene. Por más que haya ascendido en la escala social a través de su formación académica, el origen tiene también su peso. Entonces, ¿desde qué lugar se mira el pasado? Entonces, esto no quiere decir que se arriben a verdades o mentiras. Entendemos que un historiador no puede exponerse hoy por hoy a decir mentiras, pero sí está continuamente expuesto a sacar conclusiones o a emitir un juicio, que mientras escribe lo está haciendo. O sea, ¿es intencional? No, es así. Es así y no está mal que lo sea, porque para eso tenemos distintas formas de ver la realidad, tanto del presente como del pasado. Lo que hay que ser es lo suficientemente honesto como para mostrar todas esas miradas. Obviamente que en la currícula y por los tiempos del nivel secundario es muy difícil llegar a eso, ¿no? Llegar a eso, lo que en pedagogía sería la transposición didáctica, ¿no? ¿Cómo muestro yo un objeto de conocimiento al punto tal de no desvirtuar su carácter científico? Claro. Sí, ahí lo interdisciplinario fue muy interesante cuando empezamos a trabajarlo en docencia, porque, por ejemplo, sabíamos que paralelamente a nosotras se estaban dando historia argentina de determinado periodo y por lo menos en mi caso, no quiero ser autores, creo que es el malo mismo. Yo avisaba realmente. Bueno, vamos a ver el matadero. Recuerdo que Esteban Echeverría era unitario. Vamos a ver en Martín Fierro, es decir, el posicionamiento verdadero que tenía esa obra escrita, porque tenía detrás una inclinación político-social y hasta étnica también. Muy importante, es un dato importante para ver de qué lado de la verdad se está para que, bueno, después cada uno vaya viendo, Borges tal cosa, Sábato tal otra, es decir, Cortázar, ni hablar. Con lo cual, Silvana, puedo llegar a concluir de que la batalla campal no tiene 50 años. O sea, mirá vos a qué periodos tenés que remontarte para aclarar esto. Lo dice, es la voz de un unitario. Qué piola eso. Esto es la voz de un Tirá federal. ese hilo, Alberto, por favor. Es algo que es inherente a nuestra historia, ¿no? De aciertos, desaciertos, de crisis, de guerras internas, de desgobierno, de anarquía, de construcción de un Estado moderno a sangre y fuego. Pero en definitiva es eso, ¿no? Es una larga historia de batallas campales. Sí, yo recuerdo un trabajo que hice de análisis de la carta de Sarmiento que dirige a Mitre cuando le dice hay que regar el campo con sangre de gauchos. Y en aquel momento lo que hice fue mirarlo desde el análisis del discurso y no desde la ética y entender que era lo que decía o lo que escribía un militar que no había ido a la guerra y que se lo estaba diciendo a otro militar que era además general y que no quería parecer menos que el otro. O sea, cuántas veces terribles cuestiones que aparecen escritas tienen que ver con el contexto discursivo en el que se desarrolló esa declaración. Por supuesto que desde la ética y desde una mirada moderna uno podría decir, este hombre era un monstruo porque cómo iba a derramar sangre de gauchos, pero en aquel momento, en el momento de construcción de la patria, tenía otro sentido lo que dijo. Entonces también creo que este es uno de los problemas con algunas figuras históricas, que los valoramos o los evaluamos con cánones modernos, ¿verdad? O sea, o con ideas que están en nuestro tiempo y que no estaban en el tiempo a lo mejor en los que ellos se desarrollaban. O sea, que aparecen nuevas categorías de análisis, así como vos dijiste.
Tal cual. Siempre hay que dimensionar los hechos también en su contexto. La construcción de un Estado moderno implica la construcción de un poder central fuerte. En ningún país se hizo en paz. Claro. O sea, se hizo a sangre y fuego. Vos estás hablando de la campaña del desierto, por No, ejemplo. eso es la incorporación, se la llamó así como una cosa muy naif, si se quiere, Sí, la claro. incorporación del espacio vacío. Claro, que no estaba vacía. Fíjense cómo también ese rótulo, pero eso ya lo ponían los de la época. Sí, sí. Lo que sería lo que podríamos llamar el periodismo, la incorporación de hecho, porque de derecho ya estaba, de derecho, bueno, no tan legítimo, del espacio vacío. ¿no? Sí, Ahora, Jauretche habló bastante se de corresponde, eso, ¿no? claro, bueno, Porque Jauretche, realmente esa es la decía, mirada crítica, claro, cuánta falta claro, hace siempre. claro. Y bueno, y Jauretche fue un precursor, un autocrítico incluso de la sociedad a la que él mismo pertenecía. Esa incorporación del espacio vacío, que no estaba vacío, tiene su correlato también con los Estados Unidos de América, con sus conquistas del Far West y todo eso que después el cine de Hollywood reprodujo con esas hazañas, esas guerras contra los indios de la región. Bueno, lo mismo ocurre con la incorporación de ese espacio vacío hacia el sur, en nuestro caso, no hacia el oeste. Son lecturas, obviamente, esa oligarquía liberal que la patrocina y que la impulsa, ¿sí? Va a ser una epopeya de eso. Bueno, pero aún en la actualidad resurgen esas voces a través de tomas de tierras en el sur y de antiguos derechos que proclaman, que bueno, también está en discusión, ¿no? Si es un genuino derecho el reclamo a la tierra o no, y si son descendientes de los indios o no, según la ideología del historiador. Había compañeros nuestros de trabajo que decían que de ninguna manera los que estaban eran descendientes de los indios, porque los indios del sur los mataron a todos, y que esto era una cuestión política. O sea, es bastante complejo entender los procesos históricos. Por supuesto que es muy complejo y hay que ser muy cuidadoso, ¿no? De no incurrir en falsedades, ¿no? Eso sobre todo. Y siempre esta cuestión de decir, bueno, por lo menos dar dos miradas antagónicas de un mismo proceso, de un mismo hecho, para que, bueno... Vos ibas a contar algo acerca de las fuentes. Las fuentes son justamente lo que media, o sea, cuando hablamos de un conocimiento del pasado humano mediatizado, hablamos de las fuentes. Y hay de distinto tipo, todas son materiales, ¿no? O sea, desde escritos, una obra de arte, un monumento, un edificio, una escultura, una obra de literatura, bueno, una obra de arte, son fuentes. Hay una gran variedad de fuentes para llegar a mirar el pasado. Y todas son sumamente interesantes, además, y amenas. Y a veces contradictorias. Y a veces contradictorias, por supuesto, claro que sí. O sea que, como en la actualidad está bueno que uno vea más de una fuente, googlear de todo un poco, como muchas veces hacen los jóvenes, en la historia es más o menos lo mismo. Es lo mismo. Lo que difiere es el objeto de estudio. O sea, en el periodismo es el presente. En la historia es el pasado, donde obviamente hay mucha más diversidad y muchos más problemas para abordar ese pasado. Pero es lo mismo. Es lo mismo, hay escuelas que se fueron construyendo a lo largo del siglo XX, porque la gramática histórica se empieza a consolidar en la primera mitad del siglo XX. O sea, desde el positivismo, siglo XIX, desde esa cuestión de qué características debe reunir algo para tener el rango de ciencia. Entonces ahí las ciencias sociales entraron en un tembladeral, porque, bueno, entonces ahí empezaron a definirse
¿sí?, los elementos que le dan, en el caso de la historia, el rango de ciencia. No es matemática, no es física, no es química, es historia, que es una ciencia social. Entonces, ¿qué se define? Se define el objeto de estudio, se define el método para abordar ese objeto de estudio. En ese método hay pasos, pero todo empieza en el presente del historiador. O sea, la obra historiográfica está totalmente involucrada con el presente del historiador. Eso es Esta muy importante. relación casi sincrética, ¿no?, entre pasado y presente. El O sea, presente lo nadie encarna el puede historiador. desprenderse de su presente para mirar el pasado. Nadie, es imposible. Y ahí ya está tiñendo la mirada desde su propia concepción. Está. Y lo dice el tango, todo es según el cristal también. O sea, desde la sabiduría popular sabemos que distintos sujetos pueden tener una mirada distinta de la cosa, Claro. ¿no? Y bueno, también se ha hablado, y ustedes que vienen del campo del discurso, ¿no?, de la construcción discursiva de la realidad. O sea, ese es todo un tema interesantísimo. Bueno, existe una construcción discursiva del pasado, siempre documentado. O sea, no se pueden largar ideas así, ocurrencias al voleo y decir, bueno, pero ¿de dónde sacaste esto? No, no. Estamos analizando fuentes. Creo que uno de los que revolucionaron el paradigma histórico fue Hayden White, cuando empezó a estudiar estos procedimientos narrativos y los comparó, los procedimientos narrativos de la historia con los procedimientos narrativos de la ficción. Y entonces fue un tembladeral para, digamos, el status quo de la historia, que tuvo que salir a revalidar, como todas las ciencias sociales siempre están puestas como en jaque, ¿no?, desde la mirada más dura de la ciencia. Y estaba pensando también en estos formularios que cuando uno presenta una investigación tiene que completar, o su propia ficha de investigador, siempre hay algunos casilleros para los que somos de ciencias sociales que no podemos completar. Por ejemplo, la transferencia o el producto creado o determinadas cuestiones que sigue, digamos, el ministerio solicitando, como si todos los cientistas o todos los científicos fueran solamente científicos de ciencias duras y no de ciencias humanas, ¿no? Todavía sigue habiendo esta como desfasaje en pensar a las humanidades con capacidad de investigación científica. Bueno, pero yo desconozco esos formularios, pero hablaste de, bueno, el producto creado. Esto lo reservamos solamente al campo de las ciencias duras, entiendo. Sí. Pero en las ciencias sociales podemos hablar de productos creados. Sí, sí. O sea, por ejemplo, en el caso de la historia se puede hacer una exégesis documental. ¿Y esa exégesis documental qué implica? El resultado de un informe. Bueno, ese es el producto creado. Sí, pero en general En una ciencia son discursiva. discursivos, digamos. Son productos discursivos o siempre. fotográficos. Estamos en el paradigma Exactamente. discursivo, hermenéutico, sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, creo que igual la palabra crea realidad, como decimos en nuestro programa, habrá cadabra, crea realidad. Y nosotras, cuando estamos hablando de literatura, cuando estamos hablando del contexto filosófico, social, étnico, histórico de una obra, cualquiera sea, también estamos haciendo en parte historia. La historia también nos ha creado realidades tan fuertes. Te doy un ejemplo. La madre de una amiga mía es descendiente, es de familia mestiza, con 8 generaciones argentinas. Me da su árbol genealógico y llego al siglo XVII, en donde hay un tal español adelantado y una ñusta, una princesa incaica. Ella me seguía, después de que vi todo eso y se lo señalé, me seguía discutiendo que era descendiente de españoles.
de ninguna manera aceptaba que descendía, y eso que era una princesa, como le dije, que descendía de un pueblo originario. Es decir, estaba tan arraigado que su realidad era que descendía solo de los españoles. Probablemente, no sé si era el caso, haya pertenecido a una clase acomodada o aristocrática del orden virreinal. Bueno, los códigos sociales eran sumamente estrictos y había un acto que era demostrar la pureza de sangre para ocupar determinados cargos. Eso sigue existiendo, Alberto, de alguna manera, en las diferencias que vemos, no sé si clasistas, pero que surgen como diferencias en este momento ideológicas muy fuertes. En la cosmovisión común sí, en la legislación obviamente no, pero en el comportamiento social hay segregación y ojo que la Argentina no está a la vanguardia de ese proceso. El argentino tiene otra apertura, sobre todo la región del litoral y el sur, donde el impacto inmigratorio fue mucho más fuerte. Pero tenemos realidades dispares, ¿no? No es lo mismo el NEA, el NE, que el centro, el litoral, el sur. O sea, acá en la actualidad tenemos distintas cosmovisiones. También sucede al revés, Silvana, porque conozco sociedades de mujeres indígenas cuyas integrantes no tienen nada de indígenas, ¿no? Pero que se sienten identificadas y representadas y por lo tanto se adueñan de ese lugar. Pero si vos analizás su sangre, digamos, su etnia, vienen de Italia o de España, o, digamos, sus ancestros, Sí, ¿no? claro. Bueno, Sin embargo, por adscripción de derechos, se sienten representadas y, digamos, trabajan en pos de esas asociaciones de derechos de indígenas. O sea que es bastante sí, complejo el tema. sí, se identifican con los derechos de las minorías. Exactamente. Hay un movimiento que yo no sabía que existía y hace un par de años que lo reconocí, que es el de Identidad Marrón, que es muy, muy interesante esa salida, ¿no? Para hacerse visibles por los ¿Quiénes derechos. son, Alberto? Son los mestizos, y una de las figuras públicas que conocí que pertenece a ese movimiento es Charo Bogarín del grupo Tonolec, del noreste. Ajá. Me enteré cuando vino acá y le hizo un reportaje, una entrevista a Lila Downs en el CCK. Lila Downs, cantante mexicana, hija de india mexicana y de gringo, también pertenece a ese movimiento, Identidad Marrón, o sea que trasciende las fronteras locales y es un movimiento internacional. También hace poco descubrí que había un grupo que pelea por los derechos de los africanos, de los que en su momento fueron descendientes de africanos. Ahora, obviamente, El sustrato afro en la Argentina fue exactamente. muy exiguo, si se quiere. Y O creo sea, que vos tenés Sí, conocidos. Claro. yo he publicado un libro en Sí. Corregidor sí. que se llama Tango Oculto Tango, justamente por esto de tango en africano, sitio, que coincide con el tampu quechua, Sí. sitio. Por esa razón yo lo llamo tango oculto. Estuve investigando casi 20 años, empecé en el CONICET y luego acá y en Uruguay. Y en Uruguay, por supuesto, conseguí todas las revistas que acá no se Es conseguían más fuerte sobre el sustrato, Argentina. sí. Allá es más fuerte el sustrato, pero lo que fui descubriendo es que si uno va, me decía la presidenta de la Federación Argentina, que la vamos a traer en algún momento, una gran amiga, Élida, que además es embajadora en la ONU por la paz, me decía, si vos te fijás en el subte, en los colectivos, casi todos, muchos de nosotros, no casi todos, muchos de nosotros tiene todavía rasgos negros, la boca bembona, el pelo rizado, cierta mezcla en la piel, los ojos de una determinada manera. Esos son rastros realmente
innegables de ese origen, que además nos dejó tantísimas cosas como los gremios y las cofradías, que en donde consignaban ellos lo que ocurría con sus ancestros y con ellos mismos, y que fue el antecedente más importante del periodismo. Nada de eso se nombra. Es decir, yo hice una investigación bastante extensa sobre eso. Y es muy interesante ver, como decía Selma, que hay muchos, entre ellos estuve yo, en esas federaciones o asociaciones afro-argentinas o negras y en las asociaciones indígenas, que hay mucha gente que no tiene ese origen, pero que brega por esos derechos y esa apertura a saber qué es lo que ocurrió, ¿no? Me he encontrado con documentos realmente muy interesantes. Por eso decía muy bien Selma, hay de todo un poco, porque estamos también los que queremos ayudar, a pesar de que creo que es muy importante tener bien claro cuál es nuestra raíz, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Sí, sí. Es decir, cuál es la raíz de cada uno. Uno es descendiente de inmigrantes o lo que sea. ¿Qué pasa en el caso de tu apellido? Quiero que Mi comentes un apellido, poco bueno, tu historia. Figueira es un apellido que viene del galaico portugués. Claro. O sea, yo de hecho tengo la nacionalidad de la comunidad galega a través de mi papá, porque él Hermoso. sí fue nacido en Coruña. ¿Por qué galaico portugués? Porque es tanto de Galicia como de Portugal. Incluso en Lisboa hay una plaza Figueira de un personaje. Hay un hotel que quisiera que fuera mío también, el Hotel Figueira, majestuoso. Conozco. Lo conoces. Así que de ahí viene, ¿no? Y Figueira es la higuera, es el árbol. Ah, claro. Fíjense que, y la tradición de la higuera viene desde el próximo Oriente Asiático y engloba toda la cuenca mediterránea, al igual que el olivo. Por eso tenemos apellidos Oliverio, Oliver. Sin ir más lejos, higo en inglés es fig, Claro. ¿no? Entonces viene de esa, y bueno, tiene esa tradición bíblica también. La hoja, la famosa hoja no era una hoja de parra de Adán y Eva, sino que era la hoja de la higuera. Y tenés además toda una mitología celta dando vueltas por Por ahí. supuesto, sí, se ve mucho en los rasgos de mi abuelo paterno, el sustrato celta, o sea, rubio, ojos azules. Sí, sí, es así. Silvana, tendríamos que someter a nuestro invitado a las preguntas de rigor. ¿Vos Sí, qué yo decís? creo que se lo merece. Yo ¿eh? traje algo para leer, pero no sé si hay Bueno, tiempo. podés leerlo Lo que quieras. Podés leerlo ahora y después Bueno. en 2 minutos vas a ser sometido a las preguntas de rigor. Esto lo elegí porque Selma me dijo, podés leer algo. Y entonces, como estuve hablando de la diversidad de fuentes, de este carácter mediatizado del conocimiento histórico, elegí una pieza que siempre me gustó, que es un capítulo, no lo voy a leer entero por supuesto, de Los fundamentos del mundo moderno, de Romano y Tenenti, en donde, bueno, da toda una serie de información de cómo se fue construyendo el mundo moderno en los albores de la Edad Media tardía y el Renacimiento. Y se refiere me gustó mucho porque justamente hay una pluralidad de fuentes que toman los autores y se refiere al avance científico y técnico y a la medicina. Dice, el año 1543 es una de las más grandes fechas de la historia de la anatomía, es decir, de la observación del cuerpo humano en sus dimensiones concretas. Y cita la obra de Andrés Vesalio. Bueno, hace alusión a las tablas vesalianas, que son el fruto de una investigación objetiva y experimental, y de la práctica de la disección. Disección práctica o más bien lección de filología, se plantea. Vesalio en una célebre página da una representación eficaz de esta situación y defiende esta hipótesis. Y esto cuando escuchábamos aprendizaje, me remite un poco a esto, porque fíjense, en el siglo XVI
Se hacía una crítica despiadada a una autoridad académica. Dice Vesalio, una representación eficaz de esta situación y defiende esta hipótesis. El detestable uso, dice, de la enseñanza, tal como viene practicándose, requiere que mientras uno atiende a la disección del cuerpo humano, el profesor dé una descripción de las distintas partes del cuerpo. Tal profesor está encaramado en el podio y con aire de manifiesto desdén declama sentencias sobre hechos que no conoce en absoluto por su experiencia personal, sino que los ha aprendido simplemente de memoria en libros ajenos, o que incluso lee en el libro que tiene delante. Los que practican la autopsia son tan ignorantes que no están capacitados para mostrar y explicar a los escolares las partes que están preparando, y como el profesor nunca pone sus manos sobre el cadáver y el ejecutante no conoce los nombres latinos y no puede, por lo tanto, seguir el orden del discurso, cada uno de los dos procede por cuenta propia. Así la enseñanza es pésima, se pierden jornadas en cuestiones absurdas y, en tal confusión, el estudiante no puede aprender tanto como un carnicero podría enseñar al profesor. Ya había críticas al docente, Ya había aún en ese críticas al siglo. docente. Pero fíjense cómo aparece también en el estudio de este pasado otro actor. La denuncia de Vesalio debió surtir efecto a partir de mediados del siglo XVI. El barbero desaparece del tema iconográfico de la lección de anatomía y el maestro se convierte en depositario de la ciencia y al mismo tiempo en ejecutor efectivo de la demostración. ¿Con qué compara este testimonio escrito de Vesalio con el tema iconográfico, la lección de anatomía, Sí, yo que me se acuerdo. venía pintando Me acuerdo. desde el siglo XV en adelante? Y ahí aparece el cambio. Y bueno, aparecen esas famosas lecciones de anatomía de Rembrandt. Y aparece, es mejor dicho, desaparece el ejecutor de la disección. ¿Quién toma ese rol? El maestro. ¿Qué es lo que quiere acá ejemplificar Romano y Tenenti, estos historiadores? Cómo la técnica se amiga nuevamente con la ciencia y cómo la técnica, en este caso la disección anatómica, colabora con la ciencia para crear más conocimiento. Entonces me parece muy singular, esto yo lo trabajaba incluso con alumnos y aprovechaba también para mostrarles pinturas de la época y los distintos cambios que se daban. Bueno, el chantafufismo existía desde hace Por mucho supuesto. tiempo. Decime, Alberto, porque ya casi estamos Sí, al vamos a hacer límite. una Sí. sola Una sola preguntita. pregunta. ¿Por qué estudiaste historia? Bueno, mi hermana, que es mayor que yo, ingresó también al profesorado mientras yo estaba en la secundaria y empieza a traer los libros que se compraba. Claro, yo que veía los libros los manuales de la escuela y empecé a leer tratados, tesis, doctorales de autores extranjeros y dije, wow, esto es la historia. Y te enamoraste de la Y materia. me enamoré de la materia. Sí, lo Buenísimo. disfrutaba mucho. Gracias, Alberto. Y se nota la pasión y el amor, que es lo más importante que tenemos cuando hacemos algo Bueno, en gracias la a vida. ustedes por haberme invitado a este espacio. Gracias a Nos vos. vamos al tema final.